Hola, ¿cómo están mis corazones hermosos? Que tengan un bello día hoy y todos los días por el resto de su vida. Con mucho amor le daré las clases de hoy que vamos a hablar sobre el tarot y la metafísica como principios metafísicos cuando eliminamos el barro con que nos rodea. Con enorme esfuerzo descubrimos nuestro diamante interior. Si eliminamos el barro que nos rodea, con mucho esfuerzo a veces, descubrimos nuestro diamante interior. Entonces veremos los arcanos mayores y los principios de metafísicos. Entonces, yo he elegido aquí mostrarles el tarot de Telema. Con este tarot me voy a manejar hoy. En algún momento, cuando quieran, les voy a enseñar porque estoy escribiendo el libro de Telema. Sobre este tarot estoy escribiendo un libro con todos los detalles que tienen y quizás algún día o lo publique o dé las clases por YouTube. Pero vamos a ver, igual yo tengo mi propio tarot que hice hace muchos años, que es el tarot de las rosas azules, que tiene más de 20 años ese tarot, y lo he escrito yo. Bueno, mis amores, vamos a comenzar. Este video está dedicado a mi hijo Nazareno Jesús, el amor de mi vida, y a las ciencias esotéricas. El mundo del tarot ejerce una gran fascinación, una orientación que permite encontrar un sentido profundo a nuestras vidas, más allá de lo superficial e intrascendente. El tarot sigue la sincronía y va más allá de los esquemas del tiempo en que vivimos colocando sobre la mesa aquello que la conciencia aún no ve, otorgándonos también la posibilidad de viajar hacia adelante en el tiempo, los arcanos mayores del tarot y los principios metafísicos. A continuación te presentaré los arcanos mayores del tarot y los principios metafísicos que le corresponden. Dichos principios son conceptos abstractos que expresan un significado genérico, la idea arquetípica susceptibles a ser concretizados, a un plano psicológico donde el plano de un contexto terapéutico puede cumplir una función orientativa. Tenemos de la lógica, por ejemplo, que el arcano del sumo sacerdote, cuyo principio metafísico correspondiente es la actividad espiritual, puede interpretarse como el que posee el conocimiento interno de la naturaleza humana y puede entregar dicha enseñanza a los demás, lo cual realiza a través de la enseñanza y, a consecuencia, práctica de sus acciones. Este arcano se integra con el signo de Tauro. En uno de los significados centrales está dado por la conexión con los valores espirituales y el contacto con los niveles más profundos de la conciencia. O por el contrario, la identificación con los objetivos materiales de la personalidad, por supuestos o propuestos, mejor dicho, por el medio social. Entonces, si vemos en esta carta que tengo aquí al mago, el principio metafísico, el mago, ¿qué significaría? La creación, ¿verdad? Si lo pueden ver bien, el mago es la creación. Si vamos al arcano número 2, la sacerdotisa, la receptividad espiritual. Receptividad espiritual. La número 3, la emperatriz.
la emperatriz, la receptividad material. Si vamos a ver si lo tengo por aquí, al 4, bueno, el 4 sería la actividad material, y el hierofante, que sería el 5, que está acá, que se lo mostré hace un ratito, este es el hierofante en el tarot de Telema, es la actividad espiritual. Los enamorados, a ver aquí, los enamorados, si lo tengo, porque saqué entre tantos mazos que tengo gigantes, porque me encanta mandarlos a hacer gigantes. El 6, los enamorados. Acá tenían el emperador, entonces vamos a colocar acá. Arriba. Este sería los enamorados, que significa entonces la unificación. Miren qué bonita que está esta pareja, es una belleza. Estas cartas son maravillosas. La carta número 7, acá tenemos, que sería el carro, que es la dirección. La justicia, a ver si la tengo, acá la tengo, esta belleza de carta también. Y así gigantes más lindas todavía. La decisión. El ermitaño, ver, acá está, el ermitaño, lo tienen aquí. La autonomía. El ermitaño, la autonomía. Vayan, si quieren, tomando nota. La rueda de la fortuna, bellísima carta. Estas cartas son increíblemente hermosas. Bueno, estábamos diciendo, la rueda de la fortuna sería los ciclos armónicos, como es arriba es abajo, ¿no? El colgado, que aquí lo tienen, el colgado. ¿Qué significa el colgado? La aceptación. Vamos a ver si acá tenemos la muerte. A ver, creo que sí. Qué hermosa, representada con una persona negra y un caballo blanco. Muy bella está la carta. Miren que la muerte nunca me gusta. Ciclos transformadores. La templanza. A ver, ¿dónde está? ¿Qué belleza? Qué cartas que parecen ángeles. La templanza, el equilibrio, el diablo, que acá lo tenemos, la iniciación. A ver si tengo acá la torre o está acá. A ver. Yo quiero que ustedes vayan viendo la belleza de cartas que son estas. Miren la estrella. Qué bonitas que está en el mundo. La torre la tenía acá. La torre. La proyección. Después tenemos la estrella, que recién la vimos, que es la iluminación. La iluminación. Entonces, tenemos ahora que buscar la luna. ¿Sí? Si la estrella es la iluminación, la luna, ¿qué sería, mis amores? ¿Qué sería la luna? Lo psíquico. El sol de su... Miren qué belleza. Con una rosa acá en el medio y todos los signos astrológicos alrededor. Una belleza esta carta. El sol es el conocimiento. El juicio, que está acá. La evaluación. El mundo. El juicio, la evaluación, que sería esta, y el mundo, porque al revés no las leo. El mundo sería la realización. Y acá tenemos el loco, que serían ciclos superiores.
Cuando eliminamos el barro que nos rodea, descubrimos nuestro diamante interior. ¿Qué se le decir a una persona que busca el diamante en otro lugar fuera de ella misma? Alejandro Jodorowsky, uno de los chistes clásicos de Darudín, el idiota sabio de la tradición sufi, es un amigo a medianoche, ve a Darudín arrodillado, escarbando al pie de un farol que alumbra a 100 metros de distancia de donde él vive. ¿Qué haces ahí arrodillado?, le preguntó. Busco la llave de mi casa. Se me cayó de las manos al abrir la puerta. Pero ¿por qué la buscas tan lejos? Es que acá hay más luz. Los maestros sufis emplean ese chiste para hacer conscientes a sus discípulos de que no deben fascinarse por personas con egos seductores y buscar en cambio su esencia o su Dios interior dentro de ellos mismos. Ahora bien, no hay que engañarse con la idea de buscar algo que no somos nosotros mismos. El ser esencial es lo que en verdad somos, pero también el buscador. El ego individual es lo que somos. De ninguna manera debemos aceptar las prédicas de gurús improvisados que nos ordenan destruir a nuestro ego. El ego, sin el diamante, se convierte a la larga en un monstruo egoísta. El diamante, sin ego individual, cae en el delirio paranoico. Piensen bien esto, de creerse un Dios. El ego individual y el ser esencial forman una unidad amorosa, necesaria. Esto lo comprendió muy bien el poeta Rumi al leer su poema escrito aproximadamente en el 1250. Les pido interpretar el yo como el ego individual y el tú como el ser esencial. En verdad somos una sola alma, el yo y el tú. Aparecemos y nos ocultamos, tú en mí y yo en ti. Este es el profundo sentido de mi relación contigo, porque no existe yo y tú, ni yo ni tú. Somos a la vez el rostro y el espejo. Como les repetía, el yo como ego individual y el tú como el ser esencial. Seguiremos viendo ayudas a través del tarot en la parte metafísica. Esta es la primera clasecita que doy para que vayan adentrándose un poquitito más. Les diría que vieran algún curso de tarot, el tarot de Rider, que es muy sencillo, y el curso de metafísica aplicada. Así van haciendo la unión, aunque el de metafísica aplicada todavía no terminó, porque grabo una clase cada tanto, voy grabando, voy sumando clases, porque es infinito todo para hablar de lo que sería la metafísica, ¿no? Y estamos en videos, y dar cursos en un video no es tarea fácil. No es lo mismo que hablar con las personas delante mío en un curso dictado por mí, o tirar cartas. Yo no soy de tirar cartas así por internet a personas desconocidas, porque a mí me interesa, o sea, tirarle como buscan y eligen un mazo así, no. Yo le tiro a una persona para saber concretamente qué le pasa a esa persona, no a ver si es cierto, el 1, el 2, el 3, no. Para mí eso, conmigo no.
Es un sentido muy profesional que tengo y me manejo siempre así, paciente a terapeuta, porque eso es lo que soy yo. Yo soy un terapeuta, no solamente del tarot, sino psicológicamente también. Entonces, mis amores, la seriedad en este tema, lo que le vamos a decir cuando un consultante lo tenemos frente a nosotros mismos, es muy, pero muy importante. Es todo lo que debemos hacer, saber, aprender. Ustedes todos quieren ganar dinero, pero ¿qué les parece si ganan dinero con conocimiento? Aparte pueden ser intuitivos y todo lo que quieran, pero a veces la intuición, o porque estamos cansados, o porque nos pasó algo medio ese día, y tenemos personas para atender, y no podemos mezclar nuestros pensamientos con las personas. Entonces la intuición ese día está media. Entonces tenemos que ser técnicos también en lo que vamos a decir. Tenemos que tener conocimiento, sabiduría y percepción. Si nos falta alguna de ellas, tenemos las otras dos. No se olviden de eso, mis amores, y nos volveremos a ver con el maravilloso tarot de Telema en otra clase de metafísica y el tarot. Muchas gracias. Espero en sus comentarios que me digan lo que piensan.